Bien. Bueno, esta masterclass se trata de Transmedia Storytelling. Es una masterclass que, bueno, la promovimos a través de la consultora ML Cuadrado y Gamifica. Y voy a presentar compartiendo pantalla de esta manera para presentar a nuestro profe invitado, Echa, que es nuestro querido Durgan. Bueno, la verdad que para nosotros es un honor de antemano. Gracias, Durgan, por la generosidad de aceptar estar en esta masterclass. Especialista en esta temática, quien nos va a introducir en esta técnica. Y en la presentación figura el código QR para los que quieran conectar a través de la red de LinkedIn y puedan, bueno, ya directamente conectar con vos. Bienvenidos. Y bueno, yo ya no quiero robar mucho más tiempo porque el tiempo vale oro y le quiero dar el pase a Durgan y darle nuevamente la bienvenida por estar acá presente. Hola, Durgan. Hola, ¿qué tal, Cami? Bueno, hola, gente, gracias por venir acá en esta virtualidad. Bueno, un gusto agradecido por la invitación. Vamos a tratar de hacer una masterclass, como le dicen, que sea útil, o por lo menos que les sirva a ustedes para pensar, para abrir un poco espacios nuevos, particularmente si tienen algún proyecto que estén haciendo. Así que, bueno, antes les cuento qué hago. Yo hago esto hace muchos años. Esto se deriva de lo que es el game thinking, o sea, el diseño de juegos. Esa es una de mis principales especialidades. La otra es me gusta escribir. Quiero algún día ser escritor famoso, todavía no lo he logrado. Y tengo igual unos cuantos libros escritos. Pero bueno, a partir de lo que es el diseño de juegos, de cualquier formato, naturalmente uno se desliza hacia las técnicas de gamificación, que es el uso del game thinking en actividades no lúdicas, como ya todos deben saber por aquí. Y de ahí, por traslación, hacia una cosa que me parece maravillosa, que es la narrativa transmedia o transmedia storytelling, que es, si bien es cierto, sí que es una forma de narrativa, en realidad es una técnica de marketing, o como me gusta llamarla más, una especie de narrativa gamificada. De ahí la conexión que tenemos con lo que es la técnica de la gamificación, ¿no? Bueno, durante muchos años estuve enseñando gamificación y esto también. Y acá les traigo lo que vendría a ser una especie de sopa de cosas, todo resumido, pero bueno, para explicarles los conceptos principales y ver si los puedo ayudar, ¿sí? Como ven ahí, transmedia es el arte de la retención. La retención es lo que todos queremos cuando tenemos algún proyecto. Así que esta clase está orientada a la gente que tiene proyectos o va a tener proyectos. Les voy a mostrar mis últimos dos proyectos muy rápidos. Este es el primero y este es el segundo. Como ven, no me fue muy bien. Así que estas masterclasses, así tómenlo con pinzas, ¿sí? Bueno, ¿por qué me fue mal? Bueno, en realidad no me fue mal, pero era un chiste para que vean que bueno, muchos proyectos fracasan porque es muy difícil hoy en día eh, que te vean. Es muy difícil que un proyecto tenga éxito de la manera que uno quisiera que tuviera, para que tenga una extensión en el tiempo, para que sea nuestra forma de vivir o para que simplemente podamos estar orgullosos de ese proyecto que hicimos. Bueno, la narrativa transmedia precisamente apunta a eso, a aumentar la probabilidad de que un proyecto tenga éxito. Y sea un proyecto de cualquier tipo, sea que estamos en un proyecto audiovisual, haciendo cine, serie de televisión, que sea de cómics, que sea de juegos de mesa, que sea de videojuegos, de salas de escape, de museos gamificados, de parques de atracciones. Es decir, es muy amplia el campo en el que uno puede utilizar esta técnica. Y es una técnica que, si bien es un poquito compleja de entender, creo que tengo la manera de explicarles bastante rápido. Esta técnica la usan los grandes estudios, ¿sí? Todos ustedes ya conocen esto. Habrán visto que, bueno, empiezan mostrando un personaje, después grupos de personajes,
y a los personajes les pasan cosas y todas las historias están de alguna manera están conectadas. ¿Por qué están conectadas? Porque las personas acá que hayan hecho proyectos saben muy bien, ¿no? Que lo más difícil es que te conozcan y una vez que te conocen, eso es un capital muy grande. Entonces, cuando uno lanza un producto adicional o una secuela o precuela de eso que estés haciendo, ya hay un público cautivo, el público que le gustó lo que hiciste la primera vez, y ese público generalmente ya es ganancia, ¿no? Un porcentaje por lo menos te va a comprar, te va a buscar, le va a agradar lo que hagas. Por eso hoy estamos viendo tantas cosas que tienen que ver con lo que es transmedia. Por ejemplo, esta película, la de Barbie, todos sabemos que procede de esta industria de muñecos, ¿no? Y muñecas. Bueno, cuenta una historia como toda marca y en algún punto la gente que ya conoce Barbie es mucho más proclive a consumir, a ir a ver al cine, etcétera, a comprar más muñequitos, esto impulsa la venta de muñecas o bla, bla. Bueno, ¿por qué se usa? Porque Hollywood o los grandes estudios vienen chocándose con un problema que tenemos todos, solamente que ellos lo tienen a una escala muy grande, ¿no? Que es el problema de cómo hacer para retener a la audiencia, cómo logramos que no se nos vayan esos que ya nos conocen y que aparezca gente nueva. Es crucial para cualquier proyecto. Bueno, ¿qué es transmedia? Es contar una historia que la distribuimos, como dice ahí, estratégicamente, ¿sí? ¿Para qué? Para obtener o para lograr retención. Y las historias que contamos pueden tener múltiples formatos, como ven ahí en la gráfica, ¿sí? Y van a estar interconectadas de una forma también estratégica, que ahora les voy a explicar, y eso genera una especie de juego o metajuego narrativo en el que las personas van buscando piezas de información a través de múltiples formatos y se va conformando una comunidad que se va haciendo, esperamos, cada vez más grande en cuanto más productos lanzamos. No es que estos productos o formatos se lanzan todos en simultáneo, sino que empiezan de a poco, ¿sí? Empezás con una película o con cualquier otro formato y vas ampliando, expandiendo el universo narrativo, ¿sí? ¿Y qué estás contando? Y acá viene el secreto, que es la técnica. Estás contando la historia del universo narrativo y la estás contando a través de estas historias interconectadas. El objetivo. Hay dos objetivos que vienen a resolver los problemas, los dos grandes problemas que tenemos cualquier persona que se dedica a producir contenidos o a hacer un proyecto. Y esos dos problemas son, el primero, que te vean. Es muy complejo que te vean. Y el segundo es que una vez que te ven, se queden con vos. Lo que llamaríamos retención de audiencias, retención de jugadores, etcétera, ¿no? Es la fidelización de nuestros clientes, de nuestros usuarios, etcétera. Bueno, Transmedia viene un poco a tratar de atenuar el problema que tenemos a la hora de hacer un proyecto. Que nos vean y que una vez que nos ven, se queden con nosotros. Vamos a la cosa definitoria. ¿Qué es Transmedia Storytelling? Bueno, esto surge de este señor, se llama Henry Jenkins III. Él es el primero que lo describe y le pone ese nombre en uno de sus libros, como ven ahí, La cultura de la convergencia. Ahí él dice haber notado que los grandes estudios, diferentes marcas, grandes empresas, licencias, estaban utilizando una técnica de marketing distinta a lo que se venía haciendo. Porque no era ya simplemente una saga o una serie de algo, sino que iba como más allá, que lo estaban haciendo de una manera especial o específica, y esto es en respuesta a la volatilidad actual de la audiencia. Es decir, hoy tenemos un tiempo de atención de nuestra audiencia mínimo, ¿no? Si empezamos, por ejemplo, un video en los primeros 10 segundos y no nos enganchó, lo fuimos. Y así estamos todo el tiempo, ¿no? Tenemos muy bajo el umbral de paciencia. Más jóvenes parecen ser todavía más impacientes. ¿Por qué? Porque las nuevas generaciones, sobre todo las nuevas, han crecido ya
rodeados de estos microestímulos que, por ejemplo, generan los celulares, los teléfonos inteligentes, y por tanto a veces no tenemos ni la paciencia, por ejemplo, para hacer zapping cuando estamos mirando un servicio de video bajo demanda, ¿no? Nos pasamos a ver mirando a ver qué vemos y no nos convence nada y nos vamos muy rápido. Bueno, es un enorme problema para el negocio. Cuando estás del otro lado del mostrador, sos la persona que produce, es muy triste que te pase eso, que la gente no se quede con vos, que se vaya. Bueno, Jenkins, ¿qué dice? Que, bueno, ahí lo define, ¿no? Lo están viendo en pantalla. Y esto viene a complementarse con otro, argentino, Carlos Escolari, un rosarino que vive hace como 20, 30 años en Barcelona, que también escribió sus propios libros y qué sé yo. Yo después me colgué de estos dos viejos lindos y escribí mi propio libro de eso, porque no me quería quedar atrás. Eh, pero bueno, yo con otra mirada, ¿no? Yo como vengo del mundo del diseño de juegos y de la gamificación, yo veo la narrativa transmedia más que desde lo semiótico, de la semiología, que yo la veo más como un juego narrativo. ¿Por qué? Hay un señor, este señor Robert Pratten, que tiene una empresa de transmedia, se llama transmedia.com o algo así. Bueno, él en algún momento publicó un libro también y puso esta gráfica. El viejo mundo y el nuevo mundo, ¿no? Tratando de explicar cómo es esta nueva técnica que empezaron a utilizar, yo diría casi instintivamente, los grandes estudios hollywoodenses y otras marcas. ¿De qué se trata? Bueno, miren, el viejo mundo, él dice, bueno, tenemos una película, un juego, un libro, de lo que conformaría, por ejemplo, una saga o una licencia, como lo llamamos, una propiedad intelectual. Y cuando uno consumía todo, ¿sí? Bueno, uno tenía como que más, un conocimiento más completo acerca de lo que estaba bien. Pero el nuevo mundo, esto que se comenzó a hacer a través de esta técnica que llaman transmedia, bueno, tiene esta otra forma. ¿Y en qué se diferencian? Y yo cuando vi esto dije, ah, esto yo lo sé hacer, solo que siempre lo hacía en juegos. ¿Qué pasa si esto lo extendiera a otros formatos? Como ven, en el nuevo mundo, las piezas, cada pieza narrativa tiene la forma como de una pieza de rompecabezas, lo que nosotros llamamos un rompecabezas. Es decir, tienen entrantes y tienen salientes, y encastran. Y cuando encastran, conforman una imagen más heterogénea, más coherente, mucho más atractiva, más satisfactoria. Me puse a pensar un montón en esto. Me llevó mucho tiempo, porque no lo entendía bien, no entendía qué pasaba. Sabía que pasaba algo, pero no podía entender qué. Y esto es muy fácil de explicar. ¿Vieron el efecto que produce un rompecabezas? El rompecabezas clásico que nosotros conocemos, el de los cartoncitos y las piezas troqueladas. Cuando tenemos todas las piezas distribuidas así, tiradas por cualquier lado, empezamos a componer la imagen, empezamos a encontrar las piezas y tenemos como una pulsión psicológica muy fuerte a completar la imagen, ¿sí? Esto tiene que ver con el coleccionismo, con una cuestión psicológica, bueno, pero queremos completar la imagen. A medida que agregamos piezas, o sea, encastramos la figura, vamos advirtiendo la imagen completa. Y queremos verla completa, queremos terminarlo, hay una pulsión a terminar eso. Al punto que si nos falta una pieza nos enojamos. ¿Eh? ¿Quién se comió la pieza que falta, loco? ¿Qué pasó? ¿No? Bueno, ese efecto psicológico, un poco también parecido al que tiene el álbum de figuritas, ¿no? Genera, llevado a lo que es transmedia, produce el mismo efecto, solo que acá cada pieza no es un cartoncito troquelado, sino que es una película, un cómic, un musical, una sala de escape, un museo, un videojuego, un juego de mesa, un juego de cartas, un juego de rol, un parque de diversiones, cualquier cosa que tenga que ver con lo lúdico e incluso algo que también puede no tener que ver con lo lúdico, estrictamente hablando, como en el caso de un sistema gamificado. Así que eso es lo que buscamos en Transmedia, completar la imagen, tener la imagen completa. Eso hace que las personas vayan a buscar esa pieza de información faltante, porque es como si te faltara la pieza para terminar de entender la imagen completa. Esto lo está haciendo todo el mundo y podemos decir que Transmedia es como una especie de evolución, ¿sí? De lo que son otras técnicas que ya venimos de mucho antes, algunos la conocerán muy bien,
el storytelling multimedia, el cross-media. ¿En qué se diferencian? Bueno, yo diría que transmedia es una evolución de estas otras, porque la industria fue buscando maneras de atenuar ese problema, el de la visibilidad y el de la retención. A medida que más contenido se produce, a medida que más fácil es producir contenido independiente, por ejemplo, se vuelve más difícil la competencia. Hoy tenemos un ecosistema feroz, donde los estudios se arrancan los dientes para ver quién prevalece, y donde la lucha es por el tiempo de atención de la audiencia más que por el producto o la marca. Caso conocido, por ejemplo, el director de Amazon Prime, creo que fue, que alguna vez dijo, yo no compito con Netflix, compito con Fortnite, con el videojuego, por el tiempo que le lleva. Las personas están más tiempo ahí que en otro lado, ¿no? Y hoy incluso tenemos ese problema del zapping permanente, donde mucha gente no se decide qué ver y termina por no ver nada, ¿no? ¿Qué pasa? La gente está tan acelerada que, por ejemplo, estos videos bajo demanda a veces lanzan temporadas completas de un saque, 8 episodios, para que la gente los pueda maratonear, porque la gente muy a menudo no tiene la paciencia de esperar, como en la vieja época, al estreno de los viernes, una cosa así, a tal hora determinada, ¿no? Te tiran la temporada completa, entonces la ves 2, 3, 5, toda la temporada entera de un saque, y eso reduce el tiempo, ¿no? Reduce la posibilidad o el peligro, si querés, de que se vayan de la marca, de que abandonen el producto y no lo terminen de ver. Cuando una persona no termina de ver un producto, no consume la secuela, porque todavía no terminó la primera, por ejemplo, la primera temporada. No, ¿para qué voy a ver la segunda si no termina la primera? Y como no la termina, no ve la segunda, y así vas perdiendo por goteo audiencia. Así que esto fue adaptándose a esta volatilidad actual que tenemos con las personas. ¿En qué se diferencian estas tres técnicas? La de multimedia storytelling es como, para decirlo muy sencillo, yo te cuento una historia, una única historia, te la cuento en capítulos, ¿sí? Eh, pero te cuento siempre la misma historia. Lo que te cambia es el formato, en realidad. O sea, por ejemplo, tomo, no sé, El Señor de los Anillos, inicialmente es una novela, te lo hago película, te lo hago serie de televisión, te lo hago cómic, te lo hago videojuego, ¿sí? Pero te estoy contando la misma historia, con las, por supuesto, pequeñas diferencias o grandes diferencias que puede haber durante la adaptación de un formato al otro, que no siempre es sencilla, pero básicamente te estoy contando la misma historia. Por eso se llama storytelling multimedia, ¿no? Entre múltiples formatos yo te cuento una historia. Eso tiene cierto poder de retención. ¿Y por qué? Hace que las personas lleguen al producto desde diferentes gustos. Por ejemplo, me gusta la historieta, entro por ahí. Me gusta el cine, entro por el cine. ¿Sí? Lo importante es que entre y me quede todo el tiempo posible. En cambio, cross media es otra técnica, y el cross media este sí se parece más a lo que sería un libro, y es que se usa mucho más en publicidad. ¿Por qué como un libro? Porque la historia que está contando, por ejemplo, la historia de una marca, la historia de una hamburguesa, está distribuida en muchos formatos secuenciales. Yo tengo que ir uno de uno al otro para abarcar la historia completa, para entender toda la narrativa. En este caso, por ejemplo, están jugando qué sé yo, en una cartelera con los celulares, y si conseguís no sé qué, tantos puntos, bla, 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 en una especie de Pong, vas a la empresa, a la hamburguesería, a exigir un premio, ¿no? Es una manera de atraer gente, y a través de la narrativa y a través de un formato que está secuencial, que tengo que hacer todo para completar lo que podría ser el desafío principal de la cosa, ¿sí? Como ven acá, entre las características que tiene es que esto no expande ese universo narrativo porque está autocontenido. Yo te cuento solamente eso y te mando a hacer algo, pero sí es participativo. El anterior no era participativo. El multimedia generalmente te muestra una historia donde uno es testigo y punto. En esto la gente está haciendo, efectivamente, ahí están jugando, están haciendo algo, es muy parecido a un videojuego o a un sistema gamificado. Verdaderamente la gente cuando participa se involucra más,
porque entra en juego la keyword que todos andamos buscando siempre que producimos algo, que es la emoción. La emoción nos permite engancharnos más con todo, nos permite aprender mejor, retener más, nos permite emocionarnos con lo que estamos haciendo, motivarnos. Así que lo que hay que hacer es buscar esa emoción, ¿sí? Buscar que el producto emocione, qué sé yo. Bárbaro. Hasta ahí veníamos bien, estas técnicas se conocen distintos nombres, 360, hay muchas maneras de nombrarlo. Cada industria por ahí incluso tiene su propia terminología. Pero bueno, después viene esta otra, que es la evolución, me gusta decir a mí, de lo que son aquellas viejas técnicas que se siguen usando, ¿eh? O sea, y hoy en día hasta te va a ser difícil clasificar, por ejemplo, una campaña de marketing o una serie de películas. Al principio puede ser difícil caracterizarlo, decir esto es transmedia, esto es crossmedia, esto es multimedia. Puede ser una combinación o una simbiosis o una imbricación de todos estos formatos. Pero bueno, vayamos a lo que es la técnica de transmedia para entender cuáles son las características que tiene y cómo se puede hacer esto. ¿Dónde arranca lo transmedia y cuáles son las características? Lo vamos a ver una por una, algo están viendo ahí, pero lo vamos a explicar. O ejemplos. Un ejemplo es clásico en transmedia. Cuando hablamos de transmedia es Matrix, la vieja película del 99 creo que era. Pasaron muchos años ya que, bueno, ya saben, es una trilogía, pero también es un cómic, son unos videojuegos, es una serie animada, Animatrix, en el mismo esquema de lo que hoy conocemos como, mm, ¿cómo se llama esta serie súper de ciencia ficción que la pasan por Netflix? No me acuerdo ahora, pero bueno, Black Mirror, ¿no? Son capítulos o episodios. eh, que van así, ¿no? Todos autoconclusivos, digamos, pero que conforman dentro de un mismo esquema o mismo paraguas de conceptos, ¿no? Che, si tienen alguna pregunta, pregunten, ¿eh? Yo hablo como loco, pero no sé, levanten la manito, como o lo que quieran preguntar, si tienen alguna duda, pregunten. Bueno, porque ¿cuáles son las características de esto? Fíjense que hubo incluso videojuegos, ¿eh? Un videojuego en línea, masivo, y bueno, otro videojuego single player, es decir, para jugar en solitario. Las características de esto es que el cómic, la serie animada, que eran creo que 9 episodios hechos por diferentes estudios, eh, y los videojuegos no cuentan la misma historia que las películas. Ahí está el secreto de Transmedia. O sea, Transmedia te cuenta en cada historia, en cada formato, una historia distinta, pero siempre dentro del mismo universo. A tal punto que uno termina fidelizándose al universo y reconociendo el universo, ¿sí? Y acá suele siempre surgir la duda. Eh, yo les estoy hablando de Marvel, DC, Disney, ¿no? Todo eso, pero en realidad ¿hace falta que tengas muchísimo dinero para hacer esto? Realmente no. Es un tema de ingenio, particularmente, pues es una técnica que cualquiera de nosotros podemos hacer por mucho menos que lo que gastaría o invertiría Disney, ¿sí? Lo podemos hacer, es una técnica que ahora les voy a explicar de qué se trata y vamos a ver si ustedes lo pueden aplicar a algún proyecto que tengan, que estaría bueno también saber si eso es posible. Veamos las características principales. Eh, Primero, la historia, como les decía, está distribuida en muchos formatos, en muchos medios. A esos medios también los llamamos ventanas, ¿sí? Distribuidas en muchos formatos. Lo que cuentan entre todos esos formatos es la historia del universo narrativo, ¿sí? La historia donde ocurre The Matrix, por ejemplo. Lo cuento con muchas historias, ¿sí? Cada formato, como dice ahí, hace el mejor trabajo, lo diría Scolari. Por ejemplo, el cómic es muy bueno para contar el background de un personaje. Por ejemplo, tenemos un personaje de una película, queremos saber cómo fue su pasado, le pasó algo. El cómic es una buena manera para contar eso. Pero el cómic no es una buena manera para que sea el producto principal, el producto insignia, el de lanzamiento del proyecto Transmedia. Eso vamos a ver al último, una especie de bonus que les preparé,
que tiene que ver con los negocios. Bueno, ¿qué más? Eh, Esto es importantísimo. Ningún medio cuenta lo mismo, como ya les había dicho. Eso es lo que diferencia la narrativa transmedia de la narrativa crossmedia y multimedia. Ninguno cuenta lo mismo. Todos cuentan algo distinto. Ninguno, como dice ahí, te cuenta todo el universo narrativo, porque eso es parte del juego. Sería como si yo te diera el rompecabezas armado. El chiste es que lo armes vos, ¿sí? Que encuentres las piezas, veas cómo encajan y termines de entenderlo por tu cuenta. Así que ninguno cuenta el universo completo. Obviamente sí hay un lugar donde está el universo completo, que es lo que llamamos la mitología del universo narrativo, y eso está en manos del showrunner o del product owner, o sea, del dueño de la marca del proyecto. Es que un producto secreto, ¿sí? Yo te lo voy soltando como si fueran piezas de un juego, ¿sí? Otra característica es que no importa el orden en el que veas esas piezas narrativas. Podés ver primero el cómic y al último la película y viceversa, y en el medio cualquier otra cosa. ¿Por qué? ¿O cómo se entiende esto? Es bastante sencillo de entender si lo pensamos como una serie de anécdotas que te van contando la vida de alguien. ¿Y de quién es ese alguien o quién es la anécdota que estamos contando o la vida? Ya vamos a llegar. Otra cosa, cada pieza narrativa de esa es autorreferencial, es decir, no necesito nada externo para entenderla, ¿sí? Y es autoconclusiva, es decir, es redondita, aristotélica, 3 actos, termina, ¿sí? Empieza, planteamiento, confrontación, resolución, clímax, ahí en el medio, termina y es redondita, la entiendo. La entiendo y no necesito nada por fuera para entenderlo. Por ejemplo, veo una película, la entiendo perfectamente sin ninguna otra necesidad de nada, ¿sí? Así que cualquier historia transmedia, verdaderamente transmedia, o sea, transmedia pura, tiene estas características, ¿sí? También la otra pregunta, ¿tiene que ser una historia con los mismos personajes? Definitivamente no. Puede ser, pero no hay ninguna necesidad. Puedo contar historias con diferentes personajes en diferentes épocas del universo narrativo, ¿sí? Es una característica también fundamental de lo que es transmedia. Otra cosita más, cuando todo el fenómeno o efecto mental que se produce, parecido a esto de armar de rompecabezas, cuando yo consumo varias o muchas piezas de información en cualquier orden, ¿sí? Pero yo las consumo. Me vi la película, me vi la serie, me compré el cómic, me leí la novela y fui al musical o lo que sea, ¿sí? Cuando yo consumo todo eso, en mi cabeza, el efecto que ocurre, que es ver más nítida y clara la imagen completa del universo narrativo, se llama convergencia, ¿sí? Le decimos convergencia en transmedia. Bueno, esa convergencia ocurre en la cabeza de la audiencia, no está escrito eso en ningún lado, lo tenés que elaborar vos, porque es como si estuvieras jugando a encontrar piezas de un rompecabezas, ¿sí? Y ahí tiene unos términos locos, ¿no? Le decimos prosumer o prosumidor, horrible en español, a aquella persona que se fideliza al universo narrativo, que es el efecto que buscamos, la retención. ¿Por qué? Porque por un lado consume, pero por el otro lado tiende a producir también, participa, colabora, genera fanfiction, fanart, se pone, digamos, ¿no? Se tatúa la marca, como hay gente tatuada con Star Wars, con Game of Thrones, ¿no? Realmente se enamoran de ese universo narrativo. Eso es lo que queremos, que se enamoren, que se emocionen, se vuelvan fanáticos de ese universo narrativo que estamos creando, ¿sí? Bueno, ¿para qué? Para que podamos seguir haciéndolo, para que podamos seguir expandiendo ese universo narrativo, que como les decía, comienza con algunas piezas narrativas y se va expandiendo. No te doy todo porque aparte, en materia de producción, costos y todo eso es imposible, ¿no? No lo hacen ni siquiera los grandes estudios que tienen millones de dólares para invertir. Van lanzando de a poco, ¿sí? Ventanas transmedia. Bueno, así que yo lo veo como esto, como un juego narrativo, ¿sí? Donde buscamos piezas narrativas
y esas piezas tienen entrantes y salientes. Ahora les voy a explicar a qué me refiero con entrantes y salientes. Sabemos que las historias son autoconclusivas, autorreferenciales, completitas, ¿sí? ¿Cuál es la razón por la que las personas entonces irían a buscar otras piezas narrativas si la historia que están viendo ya está entera, si está completa, si no le falta nada? Bueno, el, el secreto es que esas son piezas que tienen entrantes y salientes, es decir, están conectadas. ¿Y cómo están conectadas? A través de lo que llamamos huecos estratégicos y pistas migratorias y enlaces emocionales. Ahora les voy a explicar un poquito más. Hasta acá quiero saber si me entendieron bien. Escucho. ¿Estamos todos bien? Sí. Perfecto, no se desmayó nadie. Bueno, les muestro un caso, para que vean lo demencial que es esto, ¿no? O sea, si a vos te gusta el diseño, diseñar un proyecto transmedia, te estalla la cabeza, porque es hermoso hacer esto, ¿sí? Es complejo, es un lío, pero bueno, es un desafío muy grande para gente que diseña cosas. Acá estamos viendo un parque de diversiones famoso de Disney, fíjense, bueno, acá está el mapita, ¿no? Fíjense que hay un mapa, hay lugares en este mapa, ¿sí? Acá tenemos la maqueta, eh, que se conoció antes de la inauguración del parque. Acá tenemos un poquito de arte concepto, ¿sí? Cómo querían que fuera el parque. Y tenemos, qué sé yo, bueno, el parque ya inaugurándose, que hay una reproducción eh, de la nave esta bueno, de uno de los personajes de Star Wars, etcétera, ¿no? Es un parque de diversiones de esos espantosos que hay por todo el mundo, donde uno va y está horas y horas haciendo fila. Y después 3 minutos para ver la atracción. Bueno, pero básicamente es una experiencia fabulosa ir a un parque de estos. ¿Y qué tiene en particular este parque? Este parque es, o Disney hace un rato, de hecho es una de las empresas punteras en este asunto, utiliza técnicas transmedia. Star Wars se convirtió en un producto transmedia. No era así inicialmente, porque hace 40 o 50, no sé cuánto hace ya, 20, 30, 50 años atrás, cuando se estrenó la primera película de Star Wars, esta técnica todavía no existía, ¿sí? No se sabía. Pero fue evolucionando, fueron buscando maneras de fidelización de la audiencia y llegaron a usar esta técnica que hoy llamamos transmedia. Así que hoy los productos de Disney están todos enlazados, están todos enganchados. Y el parque, siguiendo el alineamiento de lo que es la técnica, no cuenta la misma historia que cuentan las demás cosas. Así que la visita al parque es como una especie de experiencia donde uno de alguna manera llega a un puerto espacial en un mundo, no sé, qué sé yo. Incluso hay actores, Stormtroopers que pasan ahí desfilando y cosas, ¿no? Muy, muy del universo. Es decir, es un parque de diversiones, pero cuenta una historia. A medida que uno lo recorre, va de alguna manera experimentando una historia que no está en ningún otro lado, solo está ahí. En Transmedia yo puedo no ver, no haber ido nunca al parque, ¿sí? Y no pasa nada. Pero si voy al parque, mi conocimiento del universo narrativo de Star Wars se amplía, ¿sí? Lo cual es este efecto de puzzle, de completar un puzzle que les digo. ¿Y por qué Star Wars se vuelve transmedia? Por necesidad. No lo era transmedia. Así que hoy tenemos también, a partir de ahí, un concepto. Existen como, se podría decir a modo bestia, 3 estadios de un proyecto transmedia. Hay proyectos o marcas, sagas, lo que quieran llamarlo, propiedades intelectuales que nunca fueron transmedia y se convirtieron en transmedia por la necesidad de retención. Hay productos que nacen desde la mesa de diseño como productos transmedia. Por ejemplo, si yo me pongo hoy a generar un producto, que es lo que hago normalmente, lo pienso desde el vamos como transmedia. Y si hoy se llevan algo de esta clase, estaría buenísimo que ustedes también se lleven esa apertura mental, porque puede ser muy interesante para los proyectos personales. Es decir, yo ya no puedo pensar en un producto unitario, encapsulado, solitario. Lo pienso siempre como una pieza narrativa con entrantes y salientes que forma parte de un universo
mucho más grande, y eso es el día y la noche en materia de creatividad o de ideación de lo que es un producto. Star Wars no fue inicialmente un producto transmedia y se convirtió en eso. Matrix nació transmedia. Las Wachowski lo hicieron porque tenían esto en cabeza, lo hicieron desde el vamos como un producto transmedia. Se nota en la disposición de las piezas narrativas, ¿no? Y hay otros productos que sería como el tercer estadio, de productos que hoy estamos viendo y no sabemos o todavía no se volvieron transmedia. Por ejemplo, yo puedo tener un producto que estoy en este momento, estoy viendo una novela, por ejemplo, y no se me había ocurrido transmediarlo, a lo mejor lo puedo hacer. Y ese producto yo lo lanzo, no le digo a nadie, porque es parte del juego, que es transmedia, que es una pieza de una cosa mayor. Y a medida que voy lanzando otra novela, un podcast, lo que sea, voy ampliando el universo y ahí empiezan a conectar la novela con el juego con el museo, etcétera, ¿no? Bueno, como ven, es fascinante. Es difícil tal vez de hacer, pero hay que saber la técnica. ¿Y cómo hacemos para saber la técnica? Che, me están preguntando algo en el chat. Sí, justo te iba a decir, Durgan. Hay dos preguntas. Ah, dale. Hola, Eli. ¿Qué? Hola, perdón, yo entré así y no te saludé. Dice, cuando hace el diseño del proyecto Transmedia, ¿se tienen en cuenta los costos económicos o eso es otra etapa? Esa es la primera pregunta. Esa es la etapa que nos duele a todos. Y vos arrancás con, wow, hoy quiero invertir acá, inviertan 5 millones. Bueno, pero después te bajan de un ondazo y tenés que adaptarte. Si lo puedes hacer desde el vamos a la cuestión del estudio de costos y eso, vas a notar que hay una limitación, constraints la llamamos, que van a definir qué es lo que puedes hacer y qué no. Pero hay una técnica o hay una manera de hacer esto más inteligente que consiste en que, bueno, esto lo tenía al último de la clase, pero lo puedo mostrar ahora, así no estamos y lo decimos. A ver. Yo tenía esto, que les iba a decir si me quedaba tiempo, pero bueno, ahora ya estamos acá. ¿Cómo se hace? ¿O cómo hace ese tema de los costos? Eh, bueno, esta placa tiene que ver con este señor Jeff Gómez, que es productor de muchas sagas conocidas, Pirata del Caribe, Tron, qué sé yo. Bueno, Transformers. Bueno, ¿qué hace? Como ven todas las grandes marcas, eso que consumimos en las salas de cine, o los grandes libros, novelas que salen, qué sé yo. Todo eso es transmedia ahora, solo que no te lo dicen, o sea, vos te vas a dar cuenta después cuando te das cuenta que está todo conectado, ¿sí? Bueno, Gómez dice que, y esto lo juro que es así, yo primero dije, nada, Gómez está loco, el señor Gómez, pero después cuando me tocó trabajar en un proyecto transmedia me di que casi me suicido porque cuando vos tenés muchas personas, o sea, muchas ventanas y formatos, viste, cada formato tiene su propio know-how y su propio productor, su propia terminología, su propia forma de producción. Sobre esto hay una serie de contratos que tenés que hacer. Por ejemplo, una obra transmedia, ¿de quién es? ¿No? Del que hizo la película, del que escribió la novela, del que dibujó el cómic, ¿de quién? Entonces, todo eso es un embrollo, eh, bueno, para abogados, ¿sí? Abogados y contadores ahí son imprescindibles, como en cualquier ámbito de la vida. Este, y cuando hay mucha gente involucrada, es un lío. Entonces tiene que haber lo que llamaríamos un showrunner. Cuando comenzamos con esto, con Transmedia, no existía la figura del showrunner, se le decía productor o hacía productor general. Hoy el showrunner es esa persona que tiene la visión, se podría decir, del bosque y no del árbol, ¿no? Entonces cada formato ve un árbol, pero el showrunner ve el bosque y es el que puede conectar los diferentes árboles. No sé si me estoy explicando. Entonces siempre conviene que haya un cerebro que pueda ver, tener la visión global de para dónde va el barco, ¿sí? Que no vaya hacia el iceberg, es lo ideal. Bueno, respondiendo a tu pregunta, Eli, ¿cómo hacemos? Bueno,
hay una ventana inicial o una pieza inicial que vos vas a hacer, la que abre la marcha hacia lo que va a ser tu brillante y fantástico proyecto transmedia, que va a requerir, dicen los que saben, unos 5 años en concretarse. Desde que vos lanzas algo y vas agregando más ventanas, si en 5 años estás viva, lo lograste. Eso dicen los que saben hacerlo, ¿no? Igual es normal porque cualquier proyecto te lleva 10 años, ¿no? Por eso, abro paréntesis, hay que elegir con mucho cuidado los proyectos en los que uno se mete, porque te llevan 10 años, ¿no? Fácil. Bueno, entonces, como hay una historia inicial, yo tengo que decir cuál historia. Y ahí está la respuesta, mira. Voy a elegir la ventana que más visibilidad me dé. Recién decía, bueno, para contar el background del personaje, está bárbaro un cómic, pero ni se te ocurra que sea tu producto insignia, digamos, porque es muy difícil el mercado editorial de cómics. Si no sos Dark Horse o DC o eso, Marvel, olvídate. Es como un monopolio de los cómics, ¿no? Tenés un circuito de cómic independiente, de autor, bárbaro, pero es muy chiquito, ¿no? Nunca va a ser. No digo que puede llegar a serlo también. Paula dice, con mínimo de partida llevan 3 o 4 años. Sí, sí. Yo tengo ahí un mantra que me enseñó Bill Plympton, un animador estadounidense que vino una vez a un festival que yo hacía, y el tipo dijo, me lo tiró por la cabeza y a partir de ahí lo uso siempre, que todo lo que haga sea corto, barato y divertido, ¿no? Eh, que lo termine y lo lance, corto, barato y divertido. Eso impide los costos, achica los tiempos, motiva más a tu equipo, porque si no, no es lo mismo decirle, che, vamos a lanzar algo dentro de 3 años, que decirle, vamos a lanzarlo dentro de 6 meses, ¿no? Bueno, lo uso, te juro, me quiero hacer la remera, nunca me la hice, pero me la voy a hacer, juro que me la voy a hacer, corto, barato y divertido, ¿sí? Porque cada vez que me meto en algún proyecto, meto la pata. Siempre yo me emociono con cualquier cosa. Entonces me dicen, vamos a hacer Galaxy's Edge, un proyecto a 30 años. Yo, dale, dale, ¿no? Tengo 56, voy a estar recontramuerto para cuando termine el proyecto. Entonces ahora, proyectos cortos, baratos y divertidos, ¿sí? Chiquito. Bueno, ¿y cuál elijo entonces la que me hace más popular? Tengo que hacer un estudio. Hoy en día te diría, qué sé yo, un video, algún tipo de cuenta de TikTok, no sé. Eso hay que buscar porque va a depender también del proyecto que tenés o de la cosa que tenés, ¿no? Por ejemplo, si estás transmediando no sé, un programa de televisión de cocina, capaz que está bueno arrancar con un TikTok de cocina, ¿me entendés? Y no con un libro de cocina, porque tenés que competir primero con Doña Petrona, que está re difícil, y segundo, los libros también, parte del mercado editorial es extraordinariamente difícil. Si sos escritora y querés escribir una novela y querés ser famosa, como yo, por ejemplo, que quiero ser escritor famoso, empezar por publicar un libro es muy difícil que llegues, ¿no? No, qué sé yo, hay muy poca gente que logró eso, Stephen King, Rowling, ¿no? Hay gente que tuvo como la suerte, digamos, pues si no, ya ni es cuestión de talento, porque hay tanta producción, ¿sí? Somos 8.000 millones de almitas en el mundo y es muy difícil imponerse ahí, ¿no? En ese mercado. Bueno, así que elegís cuidadosamente la ventana más popular. La viabilidad, ¿la puedo hacer? ¿La puedes hacer vos? Yo siempre me encontré con este asunto. Cuando descubro cuál es la ventana más popular, la que más me va a visibilizar, nunca es la que yo sé hacer. Tengo que ir a buscar un socio estratégico, ¿sí? A ver, cómo, y obviamente pensar antes que nada, antes de arrancar cualquier negocio, ahora sé, después de mucho sufrimiento, dolor, tragedia, eh, trompadas, asesinatos, todo tipo de horrores, que primero tengo que saber cómo voy a monetizar algo antes de ponerme a hacerlo. ¿Sí? Lo aprendí hace 2 meses. O sea, me quiero matar, ¿sí? Toda la vida, llevado por el entusiasmo y la emoción, me lancé a hacer proyectos sin saber cómo monetizarlos. Así que no los podía terminar o fueron un exitazo, pero nunca me generaron más que pérdidas. Entonces ahora ya sé, bueno, voy a sacar una novela, bueno, pero ¿cómo hago primero? ¿Cómo la monetizo? ¿De dónde saco la plata? ¿Cómo me financio? ¿Cuánta plata me va a dar una vez que venda estos 200 ejemplares que me autopubliqué?
¿Vale la pena? ¿Lo hago? Muchas veces no lo puedo hacer o mejor todavía encuentro la estrategia para hacerlo, digamos. Pero primero me dedico a eso, ¿no? Bueno, volviendo un poquito a este asunto, voy a buscar la persona o el equipo que pueda producir el primer producto, el que me va a hacer popular. Después, cuando ya existe un clamor porque ese producto popular se hizo conocido, ¿sí? Cuando ya existe un clamor, la misma gente te dice, oh, me gustaría leer una novela, ver un cómic, escuchar un podcast con el de los personajes. Recién ahí lo vas a hacer, ¿sí? Por eso decía al principio que un producto transmedia eh, no lo puedes hacer vos, o sea, cualquier persona lo puede hacer. No hace falta invertir millones de dólares, sino es una cuestión de ingenio. ¿Por dónde arranco? ¿Sí? Bueno, lanzamiento escalonado, porque como les decía, no voy a lanzar todos los productos al mismo tiempo, pero sí voy a lanzar por lo menos, atención aquí, tres cosas. El producto inicial, ¿sí? Cuatro cosas, pero bueno, tres sí o sí. El producto este inicial, el que me va a volver popular. La web del producto. Una web linda, bonita, que funciona también como una pieza narrativa, es decir, tiene información que no está en el producto insignia, ¿sí? Información adicional. Obviamente te muestra el producto, te lo promociona, pero tiene, no sé, fichas de los personajes, un relato corto, un video, algo que expande. O sea, funciona como una pieza narrativa más del proyecto. Las redes sociales, donde puedo hacer que existan cuentas de los personajes o simplemente, bueno, pero usarlas también y contar algo que no estoy contando ni en la web ni en el producto insignia, ¿sí? Y el cuarto lo llamamos, yo lo llamaba productos satelitales, en España lo llaman orbitales, y los orbitales del producto insignia, atenta, aquí es muy interesante la cuestión. Por ejemplo, como para tener un ejemplo, este es un videojuego que tiene unos cómics, ¿sí? El, y el videojuego, fíjate todo lo que tiene. Esto que estás viendo ahí es un corto animado con el que la empresa muestra o introduce un personaje nuevo a este juego, que es un juego de tiroteo, ¿no? De primera persona, qué sé yo, que vas a los tiros, es un juego multiplayer, comunitario, bueno, un todos contra todos, digamos, ¿no? Bueno, ese corto animado, obviamente estamos hablando de una empresa con mucha plata igual, ¿no? El corto animado ese es un orbital. ¿Por qué? Porque está gratuito, vos lo ves en YouTube o en la web del producto y ese producto tracciona al juego. El juego es pago, el juego lo tenés que comprar, ¿sí? O sea, llegás por la promoción, o sea, un orbital es un producto que lanzás gratuito que apunta al producto que monetiza, ¿sí? Con el tiempo, esta empresa incluso hizo que los cómics también son digitales, los puedes bajar y leerlos, ¿sí? También cuentan el background de los personajes, y tenés la opción de pedir un impreso, digamos, y ahí también monetiza, digamos, ¿sí? Pero, ¿qué significa esto? Que cuando vas a lanzar un producto, tenés que pensarlo como un producto que monetiza, el que más popular te va a hacer, ¿sí? Y que tenga orbitales gratuitos que atraen o traccionan mejor a ese producto que monetiza. ¿Se entendió hasta ahí? Esa es la técnica, digamos. Se trata de ser astuto, ingenioso con cómo lo vas a lanzar, ¿no? Por ejemplo, mínimamente vas a lanzar tres, como dice, la ventana de inicio o producto insignia o producto principal, ¿sí? El sitio, que va a ser, es un proyecto mío que tengo, que todavía está ahí. La web, que en este caso hicimos un videojuego de móvil y la web cuenta la historia de los personajes, qué sé yo, y en las redes sociales estaban, porque ya lo descontinuamos, estaban los personajes, ¿sí? Podías tuitear o interactuar con los personajes, ¿sí? Bueno, respondí a tu pregunta. Eh,
La pregunta la hizo Vale, pero no, Vale no, perdón, Claudia de Leo dijo, Ah, perfecta la perdón. explicación, los aislados todos, muchas gracias. Master Dugan, el bonus también fue el mantra. Bueno, bueno, ahora les voy a contar cómo se hace Transmedia. Ya creo que me entendieron de qué se trata. ¿Cómo se hace? Bueno, como lo que estamos contando es la historia del universo narrativo, lo que tenemos que crear primero que nada, idealmente, suponiendo que partimos de cero, es el universo narrativo. Porque el universo narrativo es el contenedor de todas las piezas de este rompecabezas. ¿Sí? Todo lo que yo hago va a estar dentro, es decir, va a ser coherente, lógico, con ese universo que yo me invento. ¿Sí? Así que la idea es pensar o presentar o ver al universo narrativo como si fuese un metapersonaje, un super personaje. Al final, lo que te estoy contando es la historia del universo, como si fuera la historia de una persona, de un personaje. Te la cuento a través de muchas historias que puede haber dentro de ese universo, ¿sí? Bueno, atención acá. ¿Por qué digo que es como un personaje? Porque el mundo es una especie de criatura, una Gaia, una cosa así, ¿sí? Entonces, idealmente digo, voy a pensar primero en las características del mundo, que es el contenedor y el que define la lógica que tiene el mundo, ¿sí? ¿Y cómo se crea un mundo? Díganme si no está buenísimo crear un mundo, está buenísimo. Bueno, me pongo muy nervioso con esto. Bueno, ¿qué haces? Bueno, y definís esto. El único mundo que conocemos todavía es este, que más o menos lo conocemos, ¿no? Eh, Así que copiándonos de ahí, nosotros podríamos generar nuestro propio mundo. La recomendación que tengo siempre a mis estudiantes, qué sé yo, es que generen un mundo que realmente los apasione porque van a vivir ahí muchos años, si todo sale bien. Tiene que ser algo que te motiva, que te apasiona, algo que te enamora. Tiene que ser la sopa generada con todas las cosas que amás, con todo eso de lo que estás hecho, ¿sí? Yo, por ejemplo, estoy hecho de Ballard, Asimov, Corban, Moebius, los viejos carcamales del año del Jopo, ¿sí? Muchos no deben saber ni de qué estoy hablando. Pero yo estoy hecho de eso, digamos. Yo cuando quiero, cuando me bloqueo, quiero crear algo, vuelvo a mis raíces, ¿no? Y pienso en eso, en las cosas que me volaban la peluca y bueno, y trato de hacer eso, ¿no? No lo pongo explícito, obviamente, sino que son mis maneras de generar ideas y de generar sobre todo emociones, que es lo que realmente es lo que funciona, la emoción. Así que bueno, supónganse que van a crear un mundo y lo van a crear con las cosas que más aman y le van a poner todo esto. Esto lo logré hacer después de varios años de investigación. No, mentira, en realidad dije, ¿cómo diablo se hace un mundo? Y agarré, entré a Wikipedia, busqué, qué sé yo, Kazajstán, ¿viste? Y te sale todo esto. Los idiomas oficiales, el gentilicio, los símbolos patrios, las fuerzas armadas, el patrimonio cultural, la gastronomía. Los mundos son muy complejos. Ahora, ¿esto significa que yo voy a generar toda esa información? No, para arrancar no. Voy generando de a poquito. Vamos a calmarnos, ¿sí? No es que tengo que escribir todo. Si te pones a hacerlo, fantástico, porque es un laburo hermoso, crear, inventarse un universo, sentir que empieza a existir, y más hermoso cuando empezás a ponerle cosas adentro, es decir, historias ahí adentro, cuando lo habitas. Un mundo tiene que estar habitado, ¿no? Si no es un paisaje vacío y no sirve nada, es como una fotografía sin nadie. Muy bonito el paisaje, pero no te sirve nada. Así que puedo ir llenando todos estos datos con las cosas que forman parte de mi mundo. Y voy a ubicar, atención acá, estamos hablando de cómo crear ese mundo, en tiempo y en espacio. Voy a empezar por el espacio. Para el espacio voy a hacer, aunque parezca súper retonto, un mapa. Un mapa voy a hacer. ¿Por qué un mapa? Porque yo necesito mantener coherencia en lo que estoy haciendo, ubicar espacialmente los lugares que forman parte de mi mundo donde van a ocurrir las historias. Y una vez que las hago no las puedo mover, ¿sí? Si inventé un pueblito al norte, queda ahí para siempre, ¿sí?
cuando haga otra pieza transmedia, pongo otro lugar, lo hago en otro lugar del mismo mundo. O sea, voy ampliando el mapita, ¿sí? Lo voy haciendo cada vez más grande. Si ustedes se fijan, toda gran licencia, saga que conocemos, de las más populares, tienen algún tipo de mapa. Incluso las novelas, por ejemplo, de Martin o novelas conocidas, todas tienen un mapa adelante. ¿Para qué? Para que te ubiques dónde estás. Ese mapa lo tenés que hacer, es un registro de los lugares que existen en tu universo imaginario, en tu universo narrativo, ¿sí? Por ejemplo, fíjense acá, uno puede hablar de la Tierra Media, es como si fuera un personaje. Todos conocemos la Tierra Media, es donde ocurre la historia del Señor de los Anillos, ¿sí? Y hoy en día vas a encontrar un montón de historias que ocurren en la Tierra Media. Eso es transmedia, están conectadas, ¿sí? La historia central, la que escribió Tolkien, tiene que ver con los hobbits, todos estos personajitos que llevan el anillo y qué sé yo, pero yo puedo hacer una historia que ocurre en la Tierra Media, en este lugar, en diferentes lugares, lugares nunca vistos en la novela, pero parte del mapa, ¿sí? Y los voy poniendo en el mapita. Todas las grandes sagas van a encontrar que tienen eso, porque no hay otra manera de hacerlo. Si vos vas a expandir con muchas historias, necesitas sí o sí, ¿sí? Tener un registro espacial de las cosas. Y un dato importante, yo cuando digo universo narrativo o mundo, son sinónimos, ¿sí? Mundo le vas a decir, por ejemplo, cuando tu historia ocurre en un pueblito o en un país entero, en un continente, y universo capaz que le decía aquí cuando es más grande la cosa, ¿no? Este es la galaxia de Star Wars. Es una galaxia llena de planetas, todos esos cositos amarillos que ven ahí son planetas supuestamente ficticios, hasta donde tengo entendido, donde pueden ocurrir donde vienen ocurriendo historias, cómics, películas, una cantidad de juguetes, ¿no? Es decir, hay una cantidad tremenda de lugares acá, porque obviamente esta es una saga de esa que llamamos hoy venerable, tiene 50 años, ¿sí? Ya se amplió a un punto imposible, digamos, ¿no? Bueno, quisiera ver cómo es la Biblia de este producto, ¿no? La mitología se llama. Debe ser un mamotreto así como, no sé, como más grande que de lo que uno se puede imaginar. Bueno, ¿y cómo se hace? Supónganse que yo quiero hacer, me armo un mapa, hay software para hacer mapa, lo puedo dibujar a mano, puedo esquematizarlo, no importa eso. Lo hace después un artista incluso. Lo importante es que yo ponga los lugares donde voy a trabajar. Ahí yo lo que puedo hacer es describir ese lugar. Puedo empezar con el lugar del producto inicial, de la ventana de inicio, de mi producto insignia, ¿sí? Yo, por ejemplo, me imagino este lugar y digo, bueno, y lo describo. Al describirlo, acá ya nos estamos metiendo un poco más en lo que son técnicas de narrativa normal, ¿no? Pero al describirlo, yo lo sigo inventando y lo sigo perfeccionando y lo sigo enriqueciendo. Necesito que los lugares sean tan ricos como los personajes, tan profundos como los personajes, porque mi objetivo es emocionar. Si hago cosas planas, vacías, ahí no lo consigo, ¿no? Así que voy describiendo los lugares, pero a medida que los necesito. Voy ampliando mi mapa a medida que los necesito. Eso es la ubicación en espacio. También necesito una ubicación en tiempo, tiempo y espacio. Y ahí es donde entramos en la definición de la cronología del mundo, del universo narrativo, o lo que también podemos llamar timeline o línea de tiempo, y los hitos históricos. Vamos a decir que nuestro mundo tiene una génesis y tiene un momento donde podría extinguirse. En realidad, el momento de extinción realmente no lo vamos a contar porque vamos a creer que nuestro producto va a tener un éxito bárbaro y no lo vamos a terminar nunca. Se va a seguir expandiendo en el tiempo, ¿no? Es como decir, termina Lord of the Rings, o termina Star Wars, o termina Game of Thrones. No terminan nada, sigue. Mientras sea negocio, sigue. ¿Cierto? Bueno, hay series o cosas, algunos productos que sí cuentan fines del mundo, como por ejemplo, qué sé yo, Doctor Who, por ejemplo, que a veces, como tiene una máquina de tiempo, el flaco se va hasta el final del último día de la humanidad y te lo muestra ahí, lloramos todo y después vuelve, ¿no? Y la historia sigue. Pero bueno, es una cuestión narrativa. Acá el tema es entender esto. En en esa línea de tiempo yo tengo lo que llamamos hitos históricos. En cada hito tengo
o puedo contar una ficción. Es lo que llamamos ventana, ¿sí? Y voy a contar muchas historias acá, dentro de lo que es la línea de tiempo o cronología del universo narrativo. ¿Esto cómo funciona? La manera más fácil que se me ocurre de explicarlo siempre es, como esto que yo te estoy contando, es decir, el universo narrativo o mundo, es un metapersonaje o sobrepersonaje o ultra o lo que quieras llamarlo, un personaje enorme, gigantesco, sería como si yo, por ejemplo, te contara mi vida a través de anécdotas. Suponete que viene, qué sé yo, Cami, que no nos conocemos con Cami, ¿no es cierto? Nos sentamos en un bar y yo le cuento una anécdota de mi vida. Cami me escucha, me hace algunas preguntas, después le cuento otra anécdota y otra más. Y a medida que más anécdotas le cuento, Cami me va a conocer más, ¿sí? Y cuando las personas se conocen mucho, se enamoran. Nada que ver con Cami, pero quiero decir, te fidelizás, si querés la palabra, ¿sí? O congeniás, o la entendés a la otra persona, aunque piense distinto a vos, pero la entendés. Es decir, uno puede explicar su vida en algunas anécdotas a alguien en un bar, ¿sí? Cuantas más anécdotas, más te va a entender esa persona, más grande va a ser la imagen que tiene de vos, ¿sí? ¿Y cuáles son las anécdotas que yo le cuento? Y son los momentos más importantes míos. No le voy a contar como, por ejemplo, anduve en el colectivo, achicharrado, muerto de calor. Le cuento cuando me tiré en paracaídas o cuando fui agente secreto, ¿sí? Voy a contar un hito en mi vida. Bueno, vayamos de vuelta a Transmedia. ¿Transmedia qué es? Yo te voy a contar un hito, te voy a contar una cosa importante, grande, que te emociona, que te sorprende, ¿no? Eh, y muchas, y en cualquier orden. Y cuando vos las consumas a todas, te vas a enamorar de mi mundo. O sea, te vas a fidelizar. Es decir, voy a conseguir retención. Cuando yo saco un producto nuevo, venís corriendo a comprármelo. ¿Sí? Esa es la idea. Bueno, ¿y cómo elijo los hitos históricos? Bueno, por ejemplo, los hitos históricos de nuestro mundo, por ejemplo, podrían ser estos. No son todos, ¿sí? Los pongo acá como ejemplo, ¿sí? Y acá hay un tema importante. Prestad atención. Cuando yo digo voy a contarte una historia, no te estoy contando, por ejemplo, la sitúo en la época en que se inventó, qué sé yo, el automóvil, 1885. Yo te la sitúo acá la historia, acá adelante, en el medio, acá, por ahí, pero no necesariamente, o mejor dicho, casi nunca te voy a estar contando la historia de cómo se creó el automóvil. Ese es el background, ocurre en ese momento, ¿sí? Por ejemplo, un ejemplo simple, la película esta Titanic, no te cuenta la historia del choque con el iceberg, te cuenta una historia de amor, con un final muy chistoso, pero una historia de amor que ocurre durante esta tragedia, ¿no? Que fue lo que sorprendió en su momento. Es como cuando dijimos, ah, mira, qué valiente, loco, está contando en medio de una cosa trágica, una historia de amor, ¿no? Bueno, fue en su momento lo que nos hizo que uno se compre un velero y todo eso. No, mentira, ojalá me hubiera comprado un velero. Bueno, en esencia, vuelvo a decir entonces, supónganse, puedo ambientar una historia acá cuando se crea Internet, va a empezar a existir Internet, o todavía se está hablando de que va a existir, es el background. Pero la historia que yo te estoy contando es otra cosa, de amor, de detectives, de terror, de cualquier género, ¿sí? Ahí puede ser cualquier género la historia que yo te cuento. El secreto es que pertenezca al mundo, que no lo traicione, que no traicione su coherencia. La coherencia es importante, ¿sí? El público se da cuenta cuando algo está mal hecho, digamos, cuando algo es incoherente. ¿Y cómo consigo coherencia? Teniendo un mapa donde mantengo el espacio registrado, teniendo una cronología donde puedo ubicar las historias a lo largo de esa cronología. No confundamos con la cronología de la propia historia, ¿sí? No sé si me explico, son cosas dentro de cosas. Dentro de esta historia yo voy a tener una cronología propia para la historia en sí, ¿sí? O esto podría ser los hitos históricos de un universo también.
Bueno, así que eso hago, ¿sí? Tengo que hacer eso para poder empezar a generar este mundo, para poder contar la historia de mi universo narrativo usando múltiples historias. Y esas historias tienen esto, que es lo que hace que se conecten. Los huecos estratégicos son cosas, historias o detalles que yo no pongo a propósito en una historia, pero la insinúo, ¿sí? Por ejemplo, puedo tener un personaje que a la gente le gusta mucho, mandarlo a hacer algo y 3 episodios después volverlo a mostrar y el tipo está, qué sé yo, perdió un ojo, ¿sí? Y te va a decir, sí, no, fue terrible todo lo que pasó. Y se va, te la deja flotando ahí, ¿no? No te dice, o sea, y no es, el hueco estratégico no es un detalle necesario para la historia que estás contando. Es un detalle anecdótico casi, que podés no darle importancia, pero que es un hueco. A ese hueco, la historia de cómo mi personaje perdió un ojo, te lo voy a contar en otro formato, quizá, en otro, y en otra oportunidad, con otra ventana, un cómic o otra cosa, la misma, o otra película o otro libro, etcétera. ¿Me explico? Eso es un hueco narrativo. Te dejo algo sin contar, sin decirte, ¿sí? Algo no importante, no crucial para la historia que estoy contando. A su vez, en el otro formato, lo crucial es lo que estoy contando, el hueco que le falta a la otra. Por eso las piezas encastran, ¿sí? El efecto psicológico está en que yo las quiero encastrar porque quiero entender qué pasó. ¿Y cómo voy a entender? ¿O cómo voy a buscar esas pistas, esas piezas? Porque hay pistas migratorias. Las pistas migratorias son muy simples. Pueden ser un juego, pueden ser un banner, un aviso, un post, simplemente que me lleve al otro formato cuando ya lo tengo. Y yo voy a ir siempre que exista un lazo emocional. Por ejemplo, el personaje que perdió un ojo, ¿sí? Tiene que ser un personaje que a mí me importe. Si no me importa, no tengo ninguna razón para ir a buscarlo, digamos. Recordemos que todas estas historias son autoconclusivas y autorreferenciales. El hueco estratégico me lleva, a través de una pista migratoria, hacia algo que me interesa saber, ¿sí? Por lo tanto, hay una parte del público que se fideliza y va a buscarlo. Y están estos prosumidores que además de fidelizarse se fanatizan, ¿sí? Espero haber sido claro. Lo que vas a ir haciendo es entonces planificar cómo vas a, o qué historias vas a contar. Podés planificar todo el arco narrativo de todo el universo transmedia, haciendo un mapa y haciendo su línea de tiempo, ¿sí? Eligiendo cuál de esos hitos históricos vas a empezar a contar. Y luego está esto que hablamos, ¿no? Eh, Voy a empezar por ese forma, o por esa pieza narrativa que más chance tenga de generarme a mí eh, más masividad, ¿no? Hasta que llega un punto en que a mí me pidan más contenido. Fíjense que esto es al revés. Generalmente uno en el viejo modo, en el viejo mundo, diría Robert Pratten, uno, qué sé yo, si tenías ganas de escribir una novela, lanzaba la novela y que Dios te ayude, ¿no? Ahora es al revés. A la novela te la tienen que pedir, te la tienen que reclamar, porque hay una comunidad que te pide saber más del universo narrativo, ¿sí? Bueno, creo que con eso les conté aproximadamente todo. Obviamente, esa es la técnica, ¿no? El esqueleto de la técnica, pero siempre, siempre, en primer lugar, tenés que tener una buena historia, ¿sí? Con buenos personajes. No te alcanzan los buenos efectos especiales, no te alcanza la publicidad, no, tiene que ser una historia buena, una historia importante. Si la metes dentro de esta técnica, podés llegar a tener mayor probabilidad, decimos siempre, porque tampoco nunca hay nada completamente seguro, ¿no? Eh, este es un espacio comercial. Bueno, esta es la bibliografía que ustedes pueden consultar. Ese es uno de los libros que escribí, donde hablaba precisamente de esto. Y
nada. Bueno, y ahí tienen mis datos y eso si necesitan eh, comunicarse conmigo. Bueno, terminé. ¡Wow! ¡Cuánta data! ¡Cuánta info! Pero Bueno, ¿viste? antes, Cuando te dicen tenés que dar una masterclass, vos decís, "Ah, ¿qué sería una masterclass, no? Y tenés que salir corriendo a buscar, decir, ¿qué digo? Y decía ay algo no, pero chiquito, como que, claro, ¿viste? voy a hablar claramente por mí, fue alta masterclass, increíble escucharte Gracias. aparte. Pero antes de decir todo eso, digo, quiero habilitar si alguien tiene preguntas, dudas, aprovechen porque estos momentos son únicos, no pasan siempre. Digo, en esto es muy complejo a veces acceder a tanta info en transmedia. Durán, no me va a dejar mentir con esto, es complejo, no tenemos, encima en este país no tenemos tampoco, o sea, demasiado. Entonces, bueno, ahí están diciendo qué grosso, máster, excelente la Gracias, presentación. Claudia. Em, Nada, habilitamos este espacio para preguntas, dudas, consultas, lo que necesiten. Nada, aprovechen esto. Bueno, pasa siempre. Y una manera es, por ejemplo, si alguien tiene un proyecto que no es transmedia, ¿cómo lo podríamos transmediar? Podemos pensar entre todos, a ver si entendimos qué dije. Así les tomo lección también. Ah, la creación de Black Circle. ¿Y cómo sabías eso? Ah, mira. Ah, Black Circle, sí, lo tengo acá, creo, mira. Bueno, es un buen ejemplo ese, gracias, mira, Novelita. ¿Vieron que le dije que yo quería ser escritor famoso y eso? Bueno, entonces, ¿cómo hago? Me autopublico. Porque, ¿quién me va a publicar a mí? Bueno, ¿qué es esto? Esto es una precuela de un videojuego. Así que cuando tuve que guionar el videojuego, surgió la idea de hacer, por esto de la transmedia, de hacer una cosa transmedia. Entonces hicimos novela y videojuego. Ninguno cuenta lo mismo, siguiendo los lineamientos de transmedia. La novela cuenta lo que pasó antes y 8 años más tarde empieza el juego. Es una historia de un circo de los años 20, un circo de fenómenos que se incendia, mueren cientos de personas, qué sé yo. Hay un personaje principal que es Oliver Mills, un payaso vagabundo, un payaso eh, inspirado en los homeless, ¿no? La gente sin techo de los Estados Unidos de esa época que estaban entrando en una crisis porque se les había terminado el negocio de la guerra en Europa, lo que ellos llamaban la Primera Guerra. No, la Guerra Europea, porque no se llamaba Primera Guerra hasta que no hubo la Segunda. Eh, y, y bueno, eran épocas de, no, bueno, estaba todo este tema de la crisis y qué sé yo, bueno, eso hasta nosotros conocemos bien el tema de las crisis. Este, Y bueno, este circo se quema y la novela cuenta entonces todo lo que cuenta el background de los personajes y el presente de esta precuela, ¿no? Hasta que se prende fuego el circo. Y el videojuego es un videojuego de terror psicológico hecho en pixel art, una especie de aventura gráfica con un poquito de acción, que ocurre 8 años más tarde cuando la troupe del circo se vuelve a reunir para reabrir el circo, lo que da pie a contar algunas historias que pasó en el medio y esas cosas, ¿no? Eh, Fue un proyecto muy lindo, es un proyecto muy lindo, todavía estoy trabajando en algo de eso, pero no puedo hablar, pero fue un desafío también porque se hizo en forma simultánea, es la primera vez que yo sepa que un videojuego independiente argentino tiene una novela. Es algo que me gusta, vengo del mundo de los videojuegos, me gustaría mucho que más proyectos argentinos tengan este tipo de cruces con otros formatos, ¿no? Me parecen muy ricos. Facu está levantando la mano, ya te doy. Y bueno, fue muy interesante porque se hizo al mismo tiempo, o sea, mientras yo escribí la novela íbamos guionando el videojuego y al escribir la novela, claro, uno agrega una cantidad de detalles, y tuve que investigar un montón sobre circo, sobre esa época, sobre los diferentes artistas de un circo, de fenómenos, etcétera. Me revolearon con 10 personajes, tuve que inventarles el background y el nombre a cada uno, y después crear una trama donde los 10 personajes tuvieran el mismo peso. Fue una hermosa experiencia y bueno, el juego salió en Xbox, PlayStation, Nintendo Switch.
PC, está en todos los formatos, digamos, menos en móvil. Eh, y bueno, no, es una cosa fabulosa porque la novela generó lo que en videojuegos llamamos el lore, es decir, el folclore, el conocimiento de todo el universo narrativo del circo, y eso alimentó un montón el videojuego. Es decir, quedó un videojuego con muchísima personalidad, con los personajes muy profundos y qué sé yo. Así que en ese sentido fue bárbaro. Ahora, piensen lo siguiente, la novela se vendió muy, bah, no me voy a quejar, se vendieron como casi 90 novelitas. ¿Pero por qué? Porque viene enganchada al producto insignia, es lo que les decía. Por eso, por eso me arriesgué a escribirlo, digamos, porque si yo lo hubiese escrito, esto, es decir, la historia de Black Circle escrita por, ¿quién le importa? Ni a mi mamá la leyó. O sea, menos la vieja. Entonces, no tenés chance de que te vaya bien. Ahora, si viene enganchada y decir que nunca tuvimos, digamos, nunca pudimos traducirla al inglés, buscamos traductor literario, un lío, no encontramos a nadie porque parece que tengo un estilo difícil. Bueno, el tema que no, si no hubiese incluso sido interesante vender como combo, ¿no? El videojuego y la novela juntas o algo por el estilo. Pero bueno, como más se vende en inglés, se tradujo como a 6 idiomas, creo, pero bueno, el inglés es el idioma principal y si hubiera que traducir la novela sería el inglés, ¿viste? Pero bueno, más allá de eso, para mí fue, digamos, como un éxito en el sentido de que el proceso de hacerlo y, y sobre todo toda la riqueza que le dio al videojuego, bueno, estuvo muy bueno eso. Y por eso les decía yo, cuando ya, después que uno aprende, si hoy ustedes se llevan de acá esta apertura mental, la llamo yo un poco, tal vez exagerando, pero en mi caso yo ya no puedo pensar productos sueltos. Siempre cuando arranco a pensar en algo digo, a ver, ¿cómo lo voy a transmediar? ¿Cómo voy a hacer que esto tenga éxito? ¿Por dónde entro? ¿Entro con un podcast? ¿Entro con un video? ¿Entro con un cómic? ¿Por dónde entro? Y si yo no sé hacerlo, bueno, buscaré a alguien que lo haga, ¿no es cierto? Eh, ya no puedo pensar en una novela suelta, por ejemplo. Si hoy escribiera otra novela, seguramente, no sé si de Black Circus, pero yo tengo mi propio mundo que lo vengo haciendo sin darme cuenta desde chiquitito. Y todo lo que hago, esto es primicia, todo lo que hago, bueno, no hice tampoco tantas cosas, todo lo que hago está dentro de ese universo. No lo sabe nadie, ¿viste? Pero bueno, es interno. Y desde el punto de vista creativo, cuando vos trabajás dentro del mismo universo, fíjate lo siguiente, se va haciendo cada vez más fácil, porque cada vez que arrancas con un formato nuevo, ya hay un montón hecho. Vos ya sabés, porque tenés un mapa, porque tenés una cronología, tenés personajes que los puedes reutilizar, los podés contar en diferentes periodos de edad, ¿verdad? Podés contar una historia en un videojuego con un personaje que tiene 6 años y después pasar una novela con el mismo personaje que tiene 35 y todo dentro del mismo universo. Y si fuera que vamos a hablar de producción de assets, audiovisual, etcétera, también ya hay un montón de cosas que tenés hechas. Entonces te ahorra tiempo, te ahorra cabeza, te trae la gente que ya te conoce, se te viene al nuevo producto que lanzás, etcétera. Tiene muchas ventajas. Es decir, por eso digo, no puedes pensar ya cosas sueltas. No se debería hacer más. Eh, ¿Qué más? Ah, perdón, alguien me había levantado la mano. Che. ¿Quién era? ¿Facu? Facu, Sí, eras vos. Facu. Hola. Ahí tengo habilitado, no sé si me escuchan. Sí, te escucho. Buenas noches. Primero, muchas gracias por la charla y a las chicas por la invitación. La verdad que es un espacio sumamente rico. Y quería hacerte una consulta porque me hizo mucho ruido positivo, ¿no? Esto de el clamor de la comunidad. Cuando vos hablabas por ahí de un formato específico y cómo de un formato me elevo hacia otro formato estratégicamente, digo, vos dijiste, obviamente todo esto soportando tu experiencia, le hago caso al clamor de la comunidad. Eh, y después de los otros formatos hablaste como de métricas. Como que yo trato de articular todo esto y digo, bueno, cada formato debe tener su métrica específica, ¿no? Se Claro. mide de una forma diferente. Pero vos, asumo que con la experiencia, tenés el tiempo para decir, porque no es una sola persona de una comunidad que te dice, che, estaría peor sacar una novela.
después del videojuego. Entonces, bueno, directamente es por donde yo iba, entonces me tiro a la novela. Digo, ¿cómo ese clamor de la comunidad lo medís en métrica? ¿Tomás decisiones informadas? ¿Cómo haces para pegar ese salto y para ganar ese timing de decir, bueno, es por acá? Me parece que acá, relacionado también con lo que vos dijiste de monetizarlo, porque también es una variable a conjugar, digo, una vez ya adquirida esa experiencia. Sí, mira, es una combinación de números que puedas lograr extraer del formato que lanzaste, ¿sí? Por ejemplo, si lanzaste una novela, a ver cuántas novelas vendiste. Sí. Cada formato tiene su expertise, alguien que sabe, puedes preguntar. Pero, por ejemplo, si una novela se dice siempre que si logras vender 300 ejemplares es un éxito editorial. Por ejemplo, cuando vos vendes, vas con una gran editorial, ¿sí? Y bueno, nunca piensa que la gran editorial va a hacer una tirada de 5.000 ejemplares, jamás pasa eso. Tiran 300. Si se venden, tiran 3.000. Si se venden, tiran 10.000. ¿Me explico? Porque obviamente la editorial no puede arriesgar a lo loco, va tanteando el terreno. Entonces, si por ejemplo lanzó y vendiste los 300, bueno, claramente hay una tendencia positiva a comprar la novela y se puede invertir más. Ahí es donde aparecen los afiches en la calle y en la programa de radio, ¿no? Y ahí recién arranca, digamos. Hay una idea de que las grandes editoriales hacen una tirada enorme y te ponen, ¿no? Eso pasa cuando sos, qué sé yo, ¿cómo se llama la mostra esta, que es el equivalente a Stephen King que tenemos? ¿Cómo se llama? Stephen King, Florencia Bonelli. No, Mariana Enríquez. Mariana Enríquez. Bueno, Florencia, Bonelli también, ¿no? O sea, ya obviamente ellas sí, vos lanzan una novela y ya de movida tiran 60.000 ejemplares, pero ya son gente consagrada, digamos. Pero cuando sos nuevo van así de a poquito. Si fuese otro formato, lo vas midiendo por cómo se mide ese formato y ahí vas tanteando. Hoy en día, cualquier cosa que vos hagas, Facu, tenés que hacer esto que llaman UX Research, saber si encuestar, saber por dónde va, ¿viste? Se trabaja mucho con pruebas piloto, viendo para dónde va la cosa. Cuando haces transmedia se empieza a formar una comunidad que va a venir principalmente por las redes sociales, porque hoy en día tenemos esos espacios de comunidad, ¿no? Ya no tenemos foros, no tenemos espacios propios, digamos, sino que los tomamos prestado qué sé yo, de las redes sociales, ¿no? Eh, y vas midiendo, vas midiendo. Eh, por ejemplo, ahora nosotros, digo, bueno, la gente en Disruption, con los que yo hice Black Circus, lanzaron el juego, creo que les está yendo bien, así que muy probablemente sea una buena idea lanzar otro videojuego y no, y no otra novela, porque la novela se vendió poquito, 80 ejemplares, ponele, ¿no? Eh, porque bueno, ahí tenés también dos públicos, ¿no? El público que videojuega, que muchas veces no lee, y viceversa. Pero la gente que hace las dos cosas tiene el arco narrativo completo, tiene la experiencia completa y puede leer la novela primero y jugar después, o jugar primero y leer la novela después, o hacer las dos cosas en simultáneo y la experiencia va a ser completa, ¿no? Pero si hoy tú tenés que analizarlo, bueno, en algún momento llegaron los números del publisher, te dirán, bueno, se vendieron, no sé, 30.000 copias del juego, bueno, listo. Ahí el mismo publisher te dice, hace otro, ¿no? Y así lo vas midiendo, digamos. Lo importante, si vos arrancás, para mí, es lo que decía al principio, yo me di cuenta tarde, pero que lo que hay que hacer es pensar primero cómo lo vas a monetizar. Y no te olvides de los orbitales. Los orbitales son gratis y atraen al monetizable, ¿sí? Por ejemplo, si quisiera vender más esta novela, quizá tendría que hacer algún orbital gratuito, ¿sí? Para que haya interés en comprar novela, que haya ese clamor que te digo, que haya un montón, miles de personas o cientos de personas interesadas en comprar, ¿no? Y ahí es donde puedes expandirte, y ahí es donde se va expandiendo el universo narrativo. Mientras no tenés eso, no conviene expandirse a ciegas, por más que te parezca genial la idea, no sirve. Tenés que ir acompañando lo que la gente te pide, ¿sí? Así que va por ahí, yo creo que va por ahí siempre.
Gracias. Luca. Por favor. ¿Alguien tiene un proyecto así que quiera discutir? Nadie. No tienen proyectos. ¿Y qué van a hacer? Un año horrible, tienen que tener proyectos, si no, no se puede vivir. Yo de la pandemia salí haciendo proyectos a lo loco. Miren, busquen esto, lo voy a poner en el chat acá. Durante la pandemia nos habíamos puesto con unos amigos a pensar, nos reuníamos en un bar, ¿no? Porque estamos volviendo, como estamos todos viejos chotos, estamos volviendo a la idea de juntarse en un café, ¿viste? Y hablar pavada, en vez de estar así online. Y nos agarró la pandemia. Entonces dijimos, che, vamos a salir de la pandemia mejor de lo que entramos. Así que generamos esta Ludorama, que es una especie de libros de ensayo sobre cultura gamer, sobre videojuegos. No noticias, no revisiones o críticas, sino filosofando, cosas científicas. Está medio camino entre un paper científico y una revista de entretenimiento, digamos. Y produjimos 4 números, primavera, verano, otoño, invierno, cada uno de 200 páginas, con alrededor de 30 artículos cada libro, y lo dejamos gratuito, o sea, lo puedes bajar en PDF. Y lo que hicimos, porque en ese momento dije, ¿cómo podemos hacer para retribuirle a la gente o para convertir esto en papel, para que la gente lo vea en papel? No, no sé si tengo alguna ludroma en papel, acá tengo una. Tengo una pila acá que mejor que no vean. Se puede caer todo en cualquier momento. Mirá esta vez, este es Ludorama, mira. Este es Ludorama verano, blanco y negro para que sea más barato de imprimir, pero tiene algunos grafiquitos, qué sé yo. Orientada a viejos chotos como yo que leen, ¿sí? Así que no nos importa que no tenga dibujitos, se podría decir. Es como un libro, eh, donde mucha gente escribió, gente muy querida por mí, o gente que se acercó porque fue un proyecto abierto, y te la puedes bajar y leer en PDF, for free, porque también estamos con esto de la cultura libre, ¿viste? Toda esa pavada que nadie se cree del todo, pero que a nosotros nos gusta hacer. Y fue un proyecto muy lindo que nos ayudó a salir de la pandemia menos loco de lo que generalmente uno sale, ¿no? De estas cosas. Por eso hay que tener proyectos, loco, hay que tener eso que a vos te gusta, eso que amás, lo que te apasiona, eso, volvelo, compartilo, hacelo para que las demás personas puedan acceder. Esa es mi filosofía, pero sí, aquí vamos. Yendo a mi nueva mente, dije, pero ¿cómo hago que esto dé plata? Si va a ser un proyecto abierto, si lo vamos a liberar en PDF. ¿Y viste el gordo este Cagliari que lanza la revista esta, nunca me acuerdo cómo se llama la revista de Cassiari? Bueno, vieron que él hace eso. Hace como una preventa, y si vos querés la revista impresa, te la comprás. Bueno, hicimos lo mismo. Hicimos una preventa, la gente que la quería en papel la compraba por anticipado y así nos financiamos la impresión. No nos pudimos financiar ganancias, digamos, pero no buscábamos ganancias, ¿sí? Y mucha gente, de hecho, en promedio 300 personas o sea que fue un éxito editorial, en promedio 300 personas compraron la revista y la entregamos en un evento, las mandamos por correo, qué sé yo, y el resto que no quería o no podía pagar, lo puede bajar, hoy está, si la googlean, lo pueden bajar, ahí está, pueden bajarlo gratis y ver, chusmearlo, leerla. Y Orsay se llama así. Siempre me olvido porque yo para el fútbol soy un desastre, Facu. No sé nada de fútbol, pero nada. No tengo ni idea. Tengo graves problemas mentales con eso. No sé ni los colores de las camisetas y eso. Me genera muchos problemas sociales. Pero bueno, nada, y esto fue un producto que si bien no es transmedia, está pensado como transmedia porque algo que no hicimos todavía fueron las ludotalks. No de talks, ¿no? Sino de TOC, trastorno obsesivo compulsivo, que íbamos a hacer como un podcast en internet donde íbamos a comentar cada artículo y debatir sobre eso, qué sé yo. Pero como somos unos viejos chotos, no tuvimos nunca la energía para hacer el programa, todavía. Pero la idea era ir expandiéndolo, ¿no? E ir ampliando un público o buscando un público que un día nos dijeran queremos más Ludorama. Y ahí abríamos de vuelta una preventa y hacíamos todo y nos hacíamos ricos, nos íbamos a vivir a Mónaco. Pero bueno, eh,
hay que apuntar alto para caer no tan bajito, ¿no? Bueno, gente, ¿alguien más me levantó la mano? Creo que no, ¿no? No, por ahora no. Igual por si alguien que, bueno, muchas gracias ahí, siguen agradeciendo. Nada, insisto en el agradecimiento total, Duda. Un placer escucharte. Yo podría estar un rato más escuchándote, porque me parece súper interesante todo lo que estás Ahora contando y compartiendo. lo tenés que elaborar en la neurona. Sí, total, hay que descargar toda esta info. Aparte, en simultáneo ya estaba entrando a la página y ya me descargué el libro para ver de qué se trata. Ya hay un par de títulos que me parecieron copados ahí. Buenísimo. Eh, Nada, agradecerte infinitamente tu tiempo, tu predisposición, tu buena onda. Gracias a Un ustedes. espectacular, espectacular. Bueno, si nadie tiene más preguntas, claramente cerramos acá el espacio y estás más que invitado cuando quieras a cualquiera de nuestras cápsulas o espacios que generamos así, ahí hablando de juego. Como no, con todo gusto. Bueno, Bueno, gracias gente, total. muchas gracias por escuchar y bueno, me alegro que les haya gustado y ojalá les sirva. Un Ojalá Gracias, se montón. vayan Juan. con la capocha humeando. Sí, totalmente. Y hagan Así. cosas, loco, hagan cosas. Me llevo la frase, hay que tener proyectos. Me Sí. encantó. Podría ser La el verdad, hashtag. total. Y corto, barato y divertido, ¿sí? Sí, la remera, la remera. La remera, sí, Y sí. quería cerrar con esta frase, porque minutos antes de conectarnos, Durgan me dijo, si no emociona, no funciona. Y bueno, una frase que siempre nos gusta compartir es que cuando el juego genera emociones, actúa como pegamento para la memoria y diría que también el corazón, ¿no? Ya que hablamos también de historias. Así que bueno, nuevamente gracias, fue un lujo, una generosidad de tu parte estar acá y bueno, esperamos volvernos a encontrar. Gracias, Ay, por favor. Vale, que tengan linda semana, gente. gracias. Gracias, Jorge. Chao, chao. Gracias a todos por sumarse.